bajen cada gota de agua. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir aplicando un montón? Perdón, Germán, Son percepciones. Una pregunta. Bueno, si la cosa es así, si la cosa es de esa manera y se está trabajando acá con tanto invernadero que está en la región y donde hay sobredosificaciones, ¿cuál sería, digamos, como podemos obtener una línea base de la calidad del suelo y empezar a establecer límites para la salinización? O sea, indicadores que nos digan, este suelo ya se está salinizando. Porque lo que yo le escuché a la doctora en suelo es que un suelo salinizado prácticamente tiende a la desertización. Entonces, lo que estamos haciendo, y es una gran preocupación que yo tengo, y se la planteo a usted porque yo sí quiero ventilar esto ante la ciudadanía, porque el suelo no es un recurso renovable, no es renovable en poco tiempo, el suelo se renueva en miles de años. Entonces, la pregunta con la salinización y con este tipo de técnicas, ¿cómo establecemos indicadores? ¿Cómo establecemos metodologías? Porque realmente ya cuando usted saliniza un suelo, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué indicador puede establecer usted si coge una línea base con los suelos que tenemos y empezamos a monitorear y a establecer indicadores de que estamos haciendo las cosas mal o re mal? Ok. Entonces, ahí viene un tema que alguna vez, pues para mis adentros, es una percepción muy personal. Yo decía, pues, algún día a Usochicamocho llegará la técnica de producción bajo cubierta. Ya pensaba hace 5 años, 10 años, dije, en algún momento llegará. Y para mis adentros yo decía, es mejor que llegue la producción bajo cubierta con la producción de flores y no como está llegando. Porque estoy absolutamente seguro que los productores de flores lo primero que cuidan es el ambiente. Porque hay una vaina que para uno poder exportar flores a Estados Unidos debe tener unos certificados, ¿sí? Hay una certificación que se llama Rainforest. Y si usted quiere exportar un clavel o un solo ramo de flores, tiene que cumplir Rainforest. ¿Y Rainforest qué busca? Que la persona que está haciendo, la empresa que está haciendo la producción, cuide el ambiente, pague lo que tiene que pagar y sea coherente en términos empresariales, ¿sí? Entonces yo decía, es lo mejor que puede suceder, pero pues no sucedió. ¿Qué sucedió? Pues que han llegado personas con algún interés, digamos, con algún conocimiento y con un dinero, ¿sí? Y digamos, encontraron el nicho adecuado. ¿Cuál fue el nicho adecuado? Un extraordinario sol, tierras disponibles y agua a disposición. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Sí? Que cada dueño, que cada propietario de su invernadero, simplemente el indicador mayor para empezar la salinización es la conductividad eléctrica. Cuando yo tengo conductividades eléctricas empezando a crecer de 1,5, de 1,8 hacia arriba de 2, eso ya es un problema de salinización. Ya empieza, es incipiente la salinización. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la particularidad con el tomate? Que el tomate es una especie que resiste, que es tolerante a las sales. Entonces, 2 de conductividad eléctrica para el tomate es nada, ¿sí? Entonces, yo puedo, para los demás cultivos 2 es complejísimo ya, pero para el tomate mucho está de maravillas, mejor dicho, está comiendo lo que es. Entonces ya cuando se salinizan los suelos ya en 3,5, madre, ya el tomate ya empieza a ver eso y sin embargo sigue produciendo. Pero usted siembre otro cultivo en una conductividad eléctrica 3 grave, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2 coyunturas. El tipo de cultivo que es tomate, que es una especie tolerante a la salinidad, Entonces hay que ser muy, o sea, el indicador no es el cultivo. En este caso, el indicador no es el cultivo, ¿sí? Porque en otros casos, el indicador sí es la planta, o sea, el cultivo no creció, paila, ¿sí? Entonces ya, uy, fue madre, no creció el cultivo. En este caso, el cultivo va a seguir creciendo, porque es una especie tolerante. ¿Qué deberíamos tener presente, muy, muy presente? Que es la percepción también que tenemos que cambiar con las directivas del distrito. Es que no podemos seguir echando agua, o sea, no puede ser que la opción del distrito sea echar agua. Y darnos agua, porque es que nosotros, ustedes, o los agricultores, pregúntenle a alguien, a un ganadero, a un productor, ¿qué es lo que le interesa? Que le echen agua.
pero yo nunca los he visto preocupados. Oiga, lo que dice Mauricio, hagamos un tema de indicadores de suelo, saber cómo vamos. ¿Sí? Hagamos unos temas de escucharnos y no de capacitarnos, porque yo pienso que la capacitación no es el camino. A mí me parece que el entrenamiento es el camino. Más que la capacitación, el entrenamiento sí nos lleva a mejorar las capacidades a la hora de hacer algo, ¿sí? Entonces, sí le deberíamos decir al distrito, oiga, orgánica. bueno, una parte, eso puede ser, eso es un ejercicio integrado, o sea, no podemos decir que solo la fertilización orgánica o solo el componente orgánico nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer diferentes opciones que de manera integral mejoren la sostenibilidad y mejoren el ejercicio. ¿Cómo se podría lograr? Entonces, digamos al distrito, oiga, usted me está ofreciendo un servicio que no lo valoramos por demás, que es el agua a presión, ¿sí? Y el agua a presión nos genera oportunidad. Y si uno ve una oportunidad, ¿qué hace? Pues invierte. Simple, es un ejercicio muy básico de oportunidad. Si yo veo la oportunidad, voy a invertir. Pero si veo que, por ejemplo, el distrito de riego todos los días es una falladera y que las bombas y que no hay plata y que se van a reparar una fuga 2 meses y que, pues digo, no, hermano, aquí yo no invierto porque aquí estos manes no hay nada. Pero afortunadamente el distrito tiene unos tiempos de respuesta muy rápidos frente a la contingencia, o sea, tenemos agua en términos generales todos los días de la semana, en términos generales, ¿sí? ¿Eso qué garantiza? Oportunidad para hacer agricultura, para hacer ganadería, para hacer lo que queramos, ¿cierto? Pero solo nos preocupamos es por eso, agua. Pero hay otros elementos de la producción que hacen parte del agua. O sea, si miramos el distrito de riego en conjunto, debe ser más que agua. Entonces, para responder la pregunta, el ejercicio es hacer un monitoreo. Lo mejor que uno puede hacer para la salinización está escrito, comprobado, estudiado. Ya un profesor murió, el profesor Germán Arbeláez en la Universidad Nacional, agrónomo. El man se graduó como en 1968 y murió ya pues de viejito y jodió toda la vida con el Fusarium oxysporum en clavel. Toda la vida jodió. ¿Y qué pasó? No pasó nada, porque es que frente a unas vainas tan complejísimas, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué hicieron los floricultores? Pasamos de suelo a sustrato, pero sigue habiendo plantas que son susceptibles a ese tema. En salinización, ¿qué han dicho los expertos? Lo mejor es que usted maneje, primero, conozca con qué agua es que va a regar. Primero, hoy les pregunto a ustedes, ¿quién ha hecho análisis de agua reciente para su actividad agrícola? Seguro que muy poquitos o nadie, ¿sí? Entonces, primera cosa para prevenir la salinidad, el agua. Hagamos un análisis de agua. Listos. Segunda situación, ya conozco el agua con la que voy a usar, o sea, ese es el vehículo, recuerden, solución. Entonces, el solvente, el que disuelve, ¿qué es? El agua. Caractericemos el agua, listos. ¿Cuántas veces la hemos caracterizado? Ninguna. Listos. Segunda cosa, hagamos un plan de monitoreo de sales. ¿Quién ha hecho plan de monitoreo de sales? Nadie. Entonces, ya llevamos 2 cosas negativas. No sabemos la calidad del agua y no sabemos qué está sucediendo con el suelo. Entonces, si hacemos un monitoreo, vamos a entender que la dinámica que esa dinámica va empezando despacito, se va incrementando y llegó el momento, ¿sí? Esto es como una enfermedad crónica. ¿Sí? O sea, uno puede, por ejemplo, todos tenemos la posibilidad de tener una enfermedad crónica, supongamos el cáncer. La llevamos durante 20 o 30 años, vivimos aparentemente bien. Y llegó el momento en que la enfermedad explotó, pero durante 30 años vivimos aparentemente bien. Eso le pasa a la salinidad. Aparentemente el suelo va bien. Llegó el momento en que dejó de producir. Hijo de madre, uno dice, pero empezó a dejar de producir. Bueno, eso es por falta de abono, entonces toca echarle más abono porque es que ahora el abono lo están rebajando, ¿sí? O nunca hicimos una incorporación de materia orgánica. O nunca nos preocupamos por los bichitos del suelo, entendiendo que el suelo es un organismo vivo que depende de una dinámica en términos nutricionales, y esos términos nutricionales están relacionados con un ejercicio biológico gigante, la biología del suelo, ¿sí? Entonces, si nunca hicimos eso, la evolución, uno se va adaptando.
Sí, Ingeniero entonces, todo se va. Ingeniero entonces, señor, Tenemos señor. evolución. muy buenos días y compañeros, muy buenos días. A la problemática que presenta el amigo Mauricio, que es realmente preocupante, y eso mismo tenía yo también pensando desde hace varios días, que está faltando en este momento es que el distrito de Utochicamocha ofrezca un servicio de asesoría técnica a todos sus usuarios, al que lo quiera pagar y al que lo quiera tener, y estar monitoreando suelos y estar asesorando este mismo tema que estamos tratando de no caer en el sobreriego, en la saturación de suelos por sales. Si el distrito montara un servicio de asesoría técnico para esos usuarios que quieran tener ese servicio, obviamente tendrá unos honorarios al distrito, pero ahí se viene a tener el control de todo. Yo pienso que es interesante que los usuarios consideren este tema, lo planteen a Uso Chicamocha y ellos monten un equipo profesional de ingenieros agrónomos para que den esas asesorías y no se incurran en los errores que está planteando Mauricio. Entonces, obvio, todo es, dense en cuenta que es un ejercicio integral, ¿sí? Entonces, partimos de qué cosas, de conocer el agua, luego suceder, revisar qué pasa con el suelo y entender esas dos cosas, agua, suelo, lo voy monitoreando, listo, voy bien. ¿Qué se ha avanzado en estos días? Recuerden que cuando iniciamos el diplomado, hicimos ahí con la gerente como un convenio para que usted le saliera 40% más barato el análisis de suelos, ¿sí? Ya hay pues esperábamos que fueran más, definitivamente cuando uno le dice le rebajo el 40, yo dije, pues pucha, eso vamos a tener unos 300 análisis de suelos. Creo que no llegamos ni al 50. Y eso que con el 40% de descuento, ¿sí? Pero bueno, digamos de manera aleatoria, porque pues no es nada previsto, esos resultados se pueden convertir de alguna manera en el primer monitoreo, ¿sí? Porque la universidad reporta conductividad eléctrica y reporta sodio, que es un elemento que hace parte de las sales solubles. Entonces ya tenemos por lo menos 50 puntos que este año fueron tomados, ¿sí? Esperamos que eso siga creciendo, y nos falta es el agua, ¿sí? Por ahí yo tengo unos resultados del año pasado que tomé unos puntos de agua, se los voy a compartir. Pero es que un punto cada 10 años o un monitoreo cada 3 años, eso es muy berraco. Así, ¿quién toma algún tema de decir, este es monitoreo? No, monitoreo es decir, vea, vamos a hacer una campaña ¿de qué? De tomar agua en las 2 estaciones cada 2 meses. Listos, yo ya sé cómo se comporta esa vaina, ¿sí? Ahora vamos a hacer una campaña y vamos a hacer 500 análisis de suelos de manera estructurada, no aleatoria, porque es que a veces hay unos puntos que en unos sectores se concentran mucho y en otros no hay nada. Entonces, cuando uno va a hacer algún análisis estadístico, pues no tiene como el soporte. Entonces, la idea es que se hagan campañas estructuradas, ¿sí? La universidad sigue siendo socio de ustedes. Yo no entiendo por qué a veces no creen en que la universidad está al servicio de la comunidad. Entonces, bueno, ahí con la gerente hemos avanzado no al ritmo que uno quisiera o que uno esperaría, pero sí sigue quedando ahí la evidencia de que desde la universidad, por lo menos desde nuestra facultad y desde nuestro programa, siempre vamos a estar a disposición de hacer cosas con ustedes. Entonces, primera situación que hay que hacer, monitorear el agua y monitorear el suelo. Segundo, lo que propone nuestro colega es que esto es un servicio y hay que pagarlo el que quiera, ¿sí? Decía otro profesor, es que la felicidad no es obligatoria. Pues el que no quiera, pues que no pague. Pero si a mí me dicen, oiga, Germán, lo van a asesorar en este tema específico y el distrito, no sé, le subsidia el 20% de la asesoría o tal. Yo digo, hombre, algo me subsidian, pues voy a hacerle, ¿sí? Aunque el subsidio es lo peor que le puede pasar a uno, ¿sí? Yo creo que yo preferiría más bien que tengamos oportunidades y no subsidios, porque el subsidio siempre genera una pobreza desde lo mental. O sea, si no me dan, no lo hago. Entonces, el subsidio sí creo que no, que a uno le genere más oportunidades, ¿sí? El año pasado hicimos un intento ahí a través de una convocatoria para crear un centro de entrenamiento, pero pues no fuimos apoyados. Este año esperamos volver a hacer otra vez el intento con la gerente y con Colciencias de presentar un proyecto a ver si logramos hacer un centro de entrenamiento en riego.
para que logremos ir allá y hacer las cosas, o sea, calibración de aspersores, calibración de goteros, tiempos de riego, frecuencias de riego, allá en campo, cosa que yo estoy 2 o 3 días allá y pues me voy entrenado y ahí sí, pum, listos, me voy a mi cultivo y empiezo a tener dudas, listos, es bueno tener dudas, pues ¿a dónde voy? Voy a Uso Chicamocha y allá está el experto que puede hacer a través de una llamada, oiga, tengo esto, listos, haga eso, ya listos, no hay ningún problema, ¿sí? Incluso hasta la universidad podría apoyarles esa parte de un par de asesorías, ¿sí? En términos generales, los profesores en la U son comprometidos con la causa y es fácil decirles, oiga, vamos y hacemos unas cositas de entrenamiento bien chéveres, ¿sí? Entonces, se puede hacer, pero no podemos caer en el error de empezar la técnica del riego por goteo con la fertirrigación y tener la desviación que hemos tenido durante un par de años, que es aplicar un montón de agua y aplicar un montón de fertilizantes, ¿sí? Entonces, cuando seguro que ustedes, cuando les digan, oiga, pero es que ustedes creen que yo solo voy a regar, por aquí hicimos las cuentas ayer, 8.400 litros nomás, ¿m? Solo voy a regar 8.400 litros, ¿sí? O sea, 15 minutos de riego. Yo no sé, quienes cultiven tomates, si esto ustedes lo hacen o no lo hacen, me imagino que sean por esos 33.600 o algo así. Pues estamos aplicando 4 veces más agua, o 3 veces más agua, o por lo menos 2 veces más agua, con una implicación del fertilizante. Entonces, estamos llevando el tema ahí. Les garantizo que ninguno hace análisis de aguas. Y ninguno seguro hace esto, partes por millón. Utiliza la Fórmula 1 y se va para la Fórmula 2. Entonces, eso también es un tema, de conocer. Y pues la idea es que hoy, bueno, el curso era para esto, para conocer, y que ojalá se pudiera pasar a otro curso más técnico de entrenamiento, ¿sí? Pienso que esto es un ejercicio interesante de inicio, pero hay que pasar al entrenamiento, ¿sí? Al hacerlo, al vivirlo, y al que de repente el experto esté un par de días con uno y dice, vamos a ver, quiero ir a ver cómo es que riegan, listos, va. ¿Sí? Porque eso es lo que realmente uno puede hacer frente a esto. Porque el carretazo lo hemos echado, ¿cuántos profes ya? Como 4 o 5, y todos creo que vamos en el mismo sentido, hay que hacer las cosas bien. ¿Sí? Pero, ¿las estamos haciendo bien? Esa es la pregunta, ¿las estamos haciendo bien? Sí, señor, dígame, ingeniero. Ingeniero Germán, lo que usted está exponiendo yo le doy una importancia trascendental y creo que Mauricio también ya manifestó su preocupación. En el momento, lo que podemos ir concluyendo es que hay usuarios que están haciendo un uso irracional del agua y de los fertilizantes. Esto en el momento no presentará problemas, o ya de pronto hay parcelas que ya presenten el problema y no se están dando cuenta de la salinidad. Pero con el tiempo y en el futuro, como usted lo decía, llegará el momento en que no van a poder cultivar, así sea tomate, que sea resistente, pero llegará la conductividad eléctrica a nivel que ya queme raíz y todo lo demás, y toca empezar a hacer lavado de suelos y todo ese tema de corrección de salinidad. Pero eso, ¿por qué pasa? Por el uso irracional del agua, de los fertilizantes y de la falta de control y monitoreo permanente en las fincas. Exactamente. Entonces, aquí vamos a terminar la otra semana o quizás en 2, y quedó la información ahí, digamos que quedó. Pero ahora mucha gente dice, oiga, yo aprendí allá, me dijeron que tenía que hacer las cosas, pero pues pucha, voy a hacerlas y se me olvidó. El siguiente paso es el entrenamiento, ¿sí? Esa es como la contextualización desde lo teórico, ¿sí? Porque nosotros, hay una nueva ruralidad, todos entendemos que la nueva ruralidad es pues personas como nosotros, así, o sea, somos profesionales en distintas áreas, pero nos dedicamos a la actividad agrícola, ¿sí? O somos pequeños empresarios o medianos empresarios que negocian eso, la agricultura. Y ya la nueva ruralidad de tener el campesinado como arraigado, normalmente, ¿qué es la nueva ruralidad? Tengo la finca
y voy a vivir a Duitama o a Sogamoso, o a Paipa, o a Tunja, o Bogotá. ¿Sí? O sea, ya el campesinado como tal solo está en la parte más rural del país y casi ya no hay. Entonces, esa nueva ruralidad debe entender que esto es un negocio agrícola que tenemos que manejar bien. ¿Sí? Entonces, ya Uso Chicamocha nos está diciendo, vea, hay un diplomado donde desde la teoría nos dijeron que hay que hacer las cosas mejor y que seguramente lo que venimos haciendo no es lo adecuado. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es que ustedes que hacen parte del negocio de Uso Chicamocha sientan que tienen un aliado, que es la universidad. ¿Sí? Y que a través de la necesidad, porque recuerden que siempre todo se genera a través de una necesidad, digamos, de una demanda, pues le propongamos al distrito y que hagamos un centro de entrenamiento, la universidad nos ayuda, no nos cobra y vamos a generar aún más capacidades frente a una sola cosa. O sea, aquí nos vamos a solo concentrar en riego y fertilización, ¿sí? Ya los otros temas de manejo de plagas y enfermedades, eso no, ¿sí? El siguiente tema, para que esto siga funcionando, es el entrenamiento, ¿sí? Jornadas de 3 días, de 4 días, solo haciendo campo. Ahí digo, hijo de pucha, ahora sí ya, vamos a hacer todo, o sea, vamos a hacer toda la solución, llevamos los fertilizantes, calculamos, lo inyectamos, miramos cuál es la conductividad eléctrica con un aparatico, listo, oiga, no entendíamos, vamos y lo hacemos otra vez, ¿sí? Les debemos pasar al entrenamiento. Y ese entrenamiento, pues básicamente debe estar soportado sobre un ejercicio teórico, que es lo que estamos básicamente nosotros haciendo el día de hoy. Entonces, para continuar con el ejercicio teórico, entonces, vamos a hacer ese repasito. Al final, ¿qué? Al final encontramos que debemos partir del agua, del adecuado cálculo del agua, ¿sí? Y del adecuado cálculo del agua, que no nos dé miedo. O sea, que no nos dé miedo cambiar esa situación de decir, ¿por qué tengo que regar 1 hora? Voy a empezar a regar, bueno, listos. Eso es como una... ay, se me olvida cómo es la palabra cuando una persona cae en el consumo excesivo de drogas y se va para un centro de rehabilitación y tienen que darle un consumo para que el de la ansiedad, el síndrome de la ansiedad, ¿sí? O sea, no hay que quitarle tampoco de echarle 1 hora a bajarle a 15, no, pues empecemos a bajarle proporcional, ¿sí? Y seguro que lo vamos a lograr de esa manera. Llegamos a las cantidades de agua necesarias que nos sirvan para. Recuerden, ¿cuál es el fin del riego? En términos generales, darle un elemento más a la planta para que exprese su potencial genético. Eso es el riego, ¿sí? ¿Yo riego para qué? Yo no riego para pagar a Uso Chicamocha 320 pesos el metro cúbico, no. Yo debo regar para garantizar las condiciones de humedad al suelo primero, para que la planta en su ejercicio de transpiración tome agua y nutrientes. Recuerden, los profesores les dijeron, en el proceso de transpiración, ¿qué sucede? Ingresa el agua a la planta. Y esa agua a la planta sirve para 2 cosas fundamentales, como dice la alcaldesa de Bogotá, fundamentales. ¿Qué es? Hay un ejercicio físico, control del calor. Las plantas, igual que nosotros, se calientan. Imagínense uno recalentado todo el día. Si no sudáramos, ¿cómo sería nuestro organismo? Colapsa. Entonces, cuando tenemos mucho calor, ¿qué sucede? Pues transpiramos. Y al transpirar, ¿qué sucede? Se libera energía. Las plantas igualitico. Las plantas liberan energía. Cada gramo de agua evaporado, transpirado, extrae del sistema 586 calorías. Por cada gramo de agua que se evapore o que transpire una planta, extrae de ese sistema 586 calorías. O sea, el agua sirve para refrescar las plantas. Primera situación, ¿sí ven? O sea, el agua, para eso es. Y si con el agua regulo la temperatura, pues ¿qué hace? ¿Qué hago? Pues voy a producir más. Por eso el objetivo del riego es eso, ayudarle a que la planta exprese todo el potencial genético. Es para eso, es para tener más cosechas, pero a través del potencial genético. ¿Sí ven? Segunda situación, el agua, con el ingreso del agua también ingresan muchos de los nutrientes. ¿Sí? Y recuerden, 17 elementos esenciales. Esos 17 elementos esenciales hacen que la planta siga
aportando a su proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Para qué? Pues para expresar. ¿Se acuerdan del fin de las plantas? ¿Cuál es el fin de las plantas en este planeta Tierra? ¿Sí se acuerdan cuál es? Reproducirse. A las plantas de tomate, ¿qué les interesa? Reproducirse. No, ¿ustedes creen que las plantas de tomate evolucionan? Ay, no, es que los humanos nos van a comer y hacer la ensalada. No. Cualquier planta, el fin es reproducirse. ¿Cómo se reproduce? A través de la generación de órganos reproductivos que les ayuden a generar la siguiente generación. O sea, las semillas. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están las semillas del tomate? En el fruto. Entonces, ¿por qué la planta de tomate? Pues, ¿qué es lo que está haciendo? Va a producir frutos para que de los frutos salgan semillas y sigan creciendo las plantas. Simple. ¿Qué hicimos nosotros? Entendimos que puede ser parte de la alimentación. Ya, listos. Y genéticamente las hemos modificado para que produzcan más. Ya. Pero a la planta no le interesa eso. A la planta lo único que le interesa es producir semillas viables para que su especie continúe. A las papas, lo mismo. A todo lo que nosotros veamos. Eso es un proceso básico de evolución y nadie se lo va a quitar. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Garantizarle a partir de un elemento que se llama agricultura, un factor de producción. ¿Cuál es? El agua. Ya, listo. Es eso lo que estamos haciendo con el riego, es eso. Ayudarle con un factor de producción para que lo haga bien. Luego la técnica empezó a mejorar diciendo, hay que aplicarle fertilizantes. ¿Por qué? Pues porque ahora este tomate para que produzca, no sé, 60 toneladas por hectárea, extrae 220 kilogramos de nitrógeno. Entonces tengo que aportarle 220 kilogramos de nitrógeno porque en el suelo no están. O la planta no tiene la capacidad de extraerlos de alguna manera, o bueno, sí, pero tenemos que juntar lo químico con el desarrollo físico del suelo, con la biología del suelo. Entonces es química, física y biología, porque a veces solo nos concentramos en la química. ¿Sí? Entonces hay que tener presente eso. Y cuando ya estamos en riego, pues calculamos las láminas de riego, y con las láminas de riego calculamos las necesidades del fertilizante, que es lo que llevamos hasta ahora aquí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listos? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si lo hacemos bien, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero el sistema es tan complejo porque como es de alta frecuencia, recuerden, riego localizado de alta frecuencia. En ese sentido, ese riego localizado de alta frecuencia genera una posibilidad mayor, grandísima, pero tiene un riesgo altísimo. El inadecuado uso o el mal uso del sistema puede colapsar nuestra actividad en un par de años. ¿Sí? Y ese es el mensaje, hay que hacer las cosas bien. ¿Se acuerdan que decíamos que hay una diferencia grande entre hacer las cosas y hacerlas bien? Y pues nosotros estamos es para hacer las cosas bien. ¿Listos? Y ese bien es elegir los fertilizantes adecuados, ese bien es calcular bien el tema del agua, ese bien es caracterizar la física de suelos, ese bien es entender que hay una dinámica biológica que nos ayuda a mejorar todo. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tenemos que entender de una manera que debe ser la adecuada, y para eso pues debemos seguir en este proceso. ¿Listos? Si hay alguna duda con respecto a cálculos de agua o de fertilizantes, pues por favor díganme, y si no, pues entonces yo planteamos otro ejercicio. Ingeniero Germán, estaba mirando ahorita en la pantalla algo que me entra en duda, y es la solubilidad, porque veo que tiene, como había mirado yo ayer, la solubilidad del nitrato de potasio y la solubilidad del hidroinicio. Hay que corregirla porque lo que yo le dije me dijo que estaba mal, pero la veo que la tiene escrita de forma contraria a la que yo tengo escrita, no sé, entonces aclaremos esa parte. Bueno, miremos, o sea, ayer estuve revisando después de que terminamos la clase unas cosas ahí, no me quedó, no estoy convencido de algunos datos.
Entonces, la solubilidad del hidroinicio la tomé de la foto que ustedes enviaron, que alguien envió al WhatsApp del grupo de Fertirriego, ¿sí? Esa la tomé de ahí. Ahí dice clarito, solubilidad en agua. ¿Ustedes tienen esa foto? No, tomamos fue el dato que usted presentó en pantalla, el que tiene ahorita en pantalla. Ah, sí, 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 obvio, pero es que ese dato, vea, lo saqué, el hidroinicio, lo saqué de aquí de la foto que todos tenemos ahí, es que ya las envió al grupo ahí para que todos, ya la vuelvo a enviar al grupo ahí, y ahí dice en el saco, en el empaque que envían, en el empaque que envían, yo no sé si ya llegó, no me ha salido aquí, ya salió. Vea, ahí dice, si quieren abran la foto y ahí dice, vea, pH en solución al 10%, 4. Solubilidad en agua a 20 grados, 43.77 gramos en 100 mililitros. 43.77. Y aquí. Gramos en 100 mililitros. Correcto. ¿Y la del nitrato potasio? La nitrato potasio la encontré en internet, pero ese dato, después de hacer las cuentas, no me convenció mucho. Nos había dicho que 33. 33. Sí, ese, 33 punto algo. 77. 33.77. Yo puse 33. Bueno, pero sí, sin embargo, venga, la revisamos ahí del nitrato de potasio, solubilidad del nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Porque es que haciendo las cuentas no me da una cosa. Nitrato de potasio. Vamos a decir ese es de monómero. Yo sé, hay unos fertilizantes. Bueno, miramos aquí unos fertilizantes a ver qué dice, ¿sí? Porque es que ayer lo que hice, confirmé unos datos y no me daba, por ejemplo, aquí tengo gramos por litro, mezclas de fertilizantes. Por ejemplo, aquí tengo otra tabla y me dice que es 133, no 33, sino 133. Entonces ahí cambia la situación. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Pero bueno, vamos a hacer otro ejercicio y ustedes van buscando. Es que por eso les decía, si ustedes nos ayudaran con saber qué fertilizantes usan. La ficha técnica del nitrato potasio no nos da la solubilidad. Sí. Sí, pero es que no la encuentro. Si la tienen por ahí, sería importante. ¿Listos? Entonces, vamos a continuar haciendo otro ejercicio como tipo, para que lo tengamos y ustedes lo tengan claro. Vamos a hacer el paso 1. Entre todos construyamos el paso 1. Para hacer bien las cosas en Fertirriego, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar la calidad del agua. Listo. Hay cosas que las podemos hacer antes de o después de, digamos que a veces uno se enfrenta a, digamos, si lleva el proyecto desde cero, pollitos, desde cero, o sea, tengo un lote y voy a empezar. El primer paso para hacerlo adecuado, para hacerlo bien, el primer paso que casi nunca se hace, lo vamos a colocar porque vamos a teorizar la vaina. Entonces, primer paso es el diseño hidráulico. Recuerden, porque ¿qué saco con hacer luego el resto si cuando vaya a abrir las válvulas no me dio la vaina? Entonces, primer paso, el diseño hidráulico. Hacer las cosas, que las válvulas sean las adecuadas, que con la válvula sepa cuántas camas voy a regar, que compre los goteros y eso es el tema hidráulico. ¿Listos? El paso 2. Ahora sí nos vamos para el paso 2. Paso 2, análisis de aguas. De aguas y suelo. ¿Listos? El suelo. Vamos a pedir un análisis de la fase extractable
y de la fase soluble. ¿Por qué fase extractable y fase soluble? ¿Por qué? ¿Por qué le hacemos ahí? A la fase extractable y a la fase soluble. Está relacionada con la capacidad de intercambio catiónico. Ok, listo. Recuerden, como vamos a hacer fertirrigación, entonces vamos a colocarle aquí de primerita, pues fertirrigación. ¿Listos? Entonces, si estamos haciendo fertirrigación, pues esta parte tiene que estar relacionada con el agua. ¿Sí? ¿Qué sucede con la fase extractable y la fase soluble? El suelo, como les contó la profe Adriana, seguramente, y como seguro les contó también a David, es un coloide. Un coloide es como una gelatina. ¿Sí? Entonces, en el coloide se intercambian sustancias, ¿sí? Y en el suelo hay una fase soluble y una fase intercambiable, ¿sí? La fase soluble es la que está a disposición de las plantas. Si el elemento no se hace soluble, pues la planta no lo puede tomar. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el silicio, pero si la forma en que el silicio está en el suelo no es soluble, pues fácil, la planta no lo puede tomar. O si no, pues la más fácil para corregir una deficiencia de hierro en el suelo, ¿cuál sería la más fácil? Es que, y fue curioso, porque eso es cierto, el caso que les digo es cierto, sin hablar miércoles, es que uno ve unas vainas que, Dios mío. La limadura esa del torno, ¿sí? ¿Ya han visto la limadura del torno? Eso, la gente cree que eso, pues es hierro, evidentemente eso es hierro. Entonces les dijeron, no, eso, pues écheselo al suelo. Yo decía, oiga, pero es que esta gente, ¿qué piensa? O sea, el hierro tiene que estar soluble, o sea, tiene que estar en las formas ferca o ferrosa para que la planta lo tome, o sea, entonces, la más fácil. Entonces, si hay deficiencia de hierro, entonces echémosles varillas de hierro. No, porque ese no está soluble, fácil, no es soluble. Y si no es soluble, la planta no lo toma, punto final, ya, no hay tutía, ¿sí? Entonces, como estamos en fertilización, debemos saber quién está en la fase soluble, qué es lo que está disponible. Cuando, les pongo este ejemplo ahí con papas, me lo sé con papas, entonces. Cuando nos regalan un bulto de papas, eso sería, si hacemos el símil, si hacemos la comparación, ¿el bulto de papas es la fase soluble o la fase intercambiable? El bulto de papas como tal. Nos regalaron un bulto de papas. ¿Fase soluble o fase intercambiable? Intercambiable. Intercambiable porque todavía tenemos que pelarlas, lavarlas, cocinarlas. ¿Para qué? Para comérnoslas. ¿Sí? Yo no me puedo comer, bueno, depende, en un caso hipotético sí las podría comer sin cocinar, pero ya sería una situación muy complejísima, ¿sí? Entonces, ese bulto de papas es fase intercambiable, que con un adecuado proceso se va a convertir en ¿qué? Fase soluble. Entonces, cuando estamos en fertirriego, yo debo saber qué tengo, o sea, la fase intercambiable, ¿a qué hace referencia? Al ahorro que tengo en el suelo. ¿Sí? O sea, lo que tengo ahí, lo que tengo almacenado, ¿sí? Lo que tengo almacenado. Entonces me regalaron un bulto de papas, pues yo sé que tengo un bulto de papas para un mes. Entonces ese es como mi reserva, la fase extractable es mi reserva. Y ahora tengo la fase soluble. La fase soluble es lo que está ahí todos los días para que la planta lo tome, ¿sí? Ya no hay nada que hacerle ahí. Entonces, como estamos haciendo fertirrigación, debemos saber quién está de reserva y quién está disponible. Entonces, fase soluble, fase extractable. ¿Listos? Para culminar ahí con ese tema. Después, paso 4, paso 3 digo. Paso 3. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el paso 3? Conocer el clima. Bueno,
Otro antes del clima. Plan de monitoreo. No, otro. Determinar qué cultivo va a utilizar, va a sembrar. Sí. Obvio. ¿Para qué vamos a sembrar? Imagínense que tengo que no hice análisis de suelos ni aguas y no estoy sembrando tomate. Estoy sembrando una especie que es supremamente susceptible a la conductividad eléctrica, pero es buen negocio. Y me dijeron que en Usochicamocha tengo agua y tengo tierra plana y tengo, mejor dicho, el mejor sol del mundo para producir. Y me fui a sembrar allá y perdí el año porque sé que tengo una planta que es susceptible y nunca se me ocurrió hacer un análisis de agua y un análisis de suelo. Gracias, ¿sí? Entonces debo saber qué voy a sembrar. Porque con ese que voy a sembrar se desprende, recuerden, el tiempo de cosecha, el tiempo de cosecha, sí. O sea, cuánto se tarda desde que la siembra hasta que la cosecho. Y también se sabe las fases fenológicas, la fenología. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque es importante conocer el tiempo de cosecha y las fases fenológicas. Porque así como nosotros tenemos fases, ¿sí? La alimentación es distinta a las fases. Cuando estamos chiquitines, recién nacidos, pues nos alimentamos básicamente durante muchos meses de leche materna, ¿cierto? Yo debo saber cuál es la fase en la que estoy. Porque imagínense, si yo empiezo a darle papas, olores y carne a un chino de 3 meses, se podrá enfermar, ¿sí? Porque el alimento en ese momento era la leche materna que suple todas las necesidades en términos de desarrollo fisiológico. Y lo mismo pasa con las plantas. ¿Yo para qué me pongo a echarle un montón de jodas al principio si la planta no lo necesita? ¿Sí? ¿Y hasta cuándo va la fase? Yo debo saber, yo debo limitar en el tiempo que la fase va de tal día a tal día. Y luego va de tal día a tal día. Entonces, con base en eso, empiezo a calcular requerimientos hídricos y requerimientos nutricionales. Entonces, es bien importante eso. O sea, hay que planear las vainas. ¿Sí? Eso, es que no puede, cuando uno empieza a dejar cosas a la deriva, empieza a tener problemas. Listo. Entonces, ya sé qué voy a sembrar. Pues yo sé cuál es la fenología y cuánto se tarda en cada fenología. El paso 4. Ahora sí, tenemos que empezar a conocernos, ¿sí? Pues tenemos que saber todo el tema climático. Bueno, aquí ya lo supimos. Pasos previos, o sea, uno ya sabe. Pero el clima lo hacemos básicamente es para el riego. ¿Listos? Ojo. Ese paso 4 nos lleva a entender el clima y el clima es, antes del riego es EBT y luego se convierte en riego, ¿sí? O sea, aquí, ¿qué vamos a hacer? Calcular las necesidades hídricas. Ok, ¿sí bien? Pues, si lo hacemos de manera ordenada, ¿sí? Porque es que recuerden, nosotros somos empresarios y o sea, ustedes creen que los negocios, ¿cómo se hacen? O sea, alguien dice que no, vea, hay oportunidad, ¿sí? Lo primero para hacer un negocio es la oportunidad. Digo, aquí hay oportunidad, voy a mirar el mercado, ¿qué puede ser mejor? O este producto, o este. Ok, listo, ya. Entonces ya me voy con expertos, oiga, debo hacer el diseño hidráulico, tengo que hacer el análisis de aguas, debo decidir qué siembro, tal, y luego empiezo con el clima. Oiga, listos. Como mi técnica es de fertirrigación, pues debo entender que para hacer fertirrigación debo calcular esas necesidades hídricas. ¿Y de dónde salen las necesidades hídricas? Del clima. ¿Sí ven? Entonces, súper importante ese tema. Es saber de dónde es que sale, cuál es la demanda, ¿sí? Tengo una oferta, tengo una demanda. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues, hombre, voy a suplir
la demanda del cultivo en términos climáticos. ¿Qué va a hacer? Voy a aplicar riego. ¿Cuánto riego debo aplicar? No sé. Ya, pregúntele a alguien, ¿sí? Vaya, entrénese. Después de que he calculado estas necesidades, ¿sí? Entonces, el paso quinto es, ya tengo el agua, voy a hacer fertirriego. ¿Qué debo saber? Oiga, primero, paso quinto, que es la tarea que les pedí algún día. Digamos, conocer en el mercado los fertilizantes que existen. ¿Sí? Pero ojo, los fertilizantes que existen para fertirrigación tienen una característica importante, ¿sí? Aquí Laura Camila dice que la física del suelo, cierto. Laura Camila está pero pilosa. Está pilosa Laura Camila, entonces vamos a hablar de la física del suelo. Pero después le termino aquí la química, los fertilizantes, digo. Los fertilizantes tienen dos características súper importantes. Uno, que deben ser altamente solubles en agua. Primera situación. Segunda, debemos revisar en el mercado esos nombres. Segunda cosa, después de la solubilidad. Conociendo que hay en el mercado, sabemos que existen fertilizantes que no se pueden compartir o que no se pueden mezclar. Entonces tenemos que buscar, revisar la compatibilidad de mezclas. ¿Sí? Voy a mezclar uno o dos o tres. ¿Sí? Pues puede que sean altamente solubles, qué maravilloso, pero si no se puede mezclar con otro, pues no me sirve. Porque no, seguro que con uno solo con un solo fertilizante les garantizo que no somos capaces de hacer nada, ¿sí? Uno solo no sirve. Entonces vamos a mirar que debemos entender que es altamente soluble y tiene que ser compatible, ¿sí? Aquí viene otro concepto que a veces lo comparo como cuando uno va a un restaurante y le dicen, vean, el almuerzo, aquí solo vendo almuerzo corriente y es este. Si les gustó, maravilloso, si no, pues aguántense. Hay dos opciones. Que se vaya al restaurante y busque otro restaurante o que se coma lo que le sirven porque pues es eso. ¿Sí? Cuando estamos en fertirrigación es como cambiar el almuerzo corriente por el almuerzo a la carta. Porque yo puedo elegir los fertilizantes que quiero aplicar. ¿Sí ven? Entonces, recuerden, la fertirrigación es pasar de ir al almuerzo corriente o al almuerzo que nos daban en la universidad, que ese era, o sea, cuando estábamos en la universidad, ¿qué sucedía? Ese es el almuerzo, pues, ¿y qué podía hacer? Pues almorzar porque no teníamos más plata. ¿Sí ven? Entonces, es la agricultura convencional, la que hacemos porque toca, porque échele ese, porque ya la gente hasta se aprendió, por ejemplo, en papa, bulto a bulto. ¿Cuánto? Un bulto de 13,26,6 y otro bulto, ¿cuándo? Cuando hay que rebanar, ¿qué le he hecho? Triple 15. ¿Sí? Eso es el almuerzo corriente. Pero cuando estamos en fertirrigación, digo, no. Yo necesito que me saque la carta y yo elijo de la carta que elegir. Entonces, me como un plato primero, un plato segundo y luego me echo un postrecito. ¿Sí ven? Esas son las situaciones que debemos entender, que esto es un tipo de agricultura más tecnificada donde las opciones se abren frente a esa situación. Entonces, por eso debemos saber que vamos a utilizar fertilizantes altamente solubles, pero también tenemos que entender que los vamos a mezclar. ¿Y cómo los voy a mezclar? Como yo quiera, como yo necesite. Entonces, aquí es a la carta. No es el almuerzo corriente que le dicen, el azúcar es de esta y el seco es de esto. Y ya, se acabó el asunto. No hay más que hacerle, ¿sí ven? No. Entonces yo me voy para un restaurante donde me digan la carta.
Aquí hay opciones de entrada, plato fuerte, tal, sopas y luego el postre. Bien, eso es lo que buscamos, tener esa situación clarísima en que vamos a mejorar, ¿sí? Haciendo caso a al muy buen detalle que nos presenta Laura Camila, sí, Laura Camila Correa, dice ahí. Debemos conocer aquí, en el paso 5, o previo a ese paso 5, debemos caracterizar el componente físico. O el componente físico con fines de riego. ¿Listos? Aquí, dirán los más escépticos, también debemos caracterizar análisis de aguas de suelos y debemos caracterizar un tema de biología de suelo. Todo está a disponibilidad. Si necesitamos eso, lo vamos a hacer. Entonces, ahí aparece. Entonces, en física de suelos, ¿qué necesitamos conocer? Clave para esta situación, vean. Por eso les digo que si seguimos de amigos con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ¿qué va a suceder? Podemos seguir afianzando nuestro compromiso de ayudar a que crezca de buena manera la situación. Entonces, vamos a tener equipos de riego, vamos a tener equipos de física de suelo. ¿Qué deberíamos tener ahí en el componente de física de suelo? Deberíamos obligatoriamente conocer la densidad aparente de los suelos. ¿Sí? Debemos tener eso. Densidad aparente. Ahí. La caracterización de la densidad aparente para cada suelo. ¿Sí? Para cada, no es que mi vecino tiene 1. Bueno, entonces es su vecino. Densidad aparente. Debemos entender, como estamos con agua, debemos hacer una curva de retención de humedad. ¿Quién la ha hecho? Creo que nadie. Curva de retención de humedad. Esa curva de retención de humedad, ¿qué es? Pues evidentemente saber cuánta agua tiene el suelo en 3 puntos. Bueno, con 3 o 4 puntos se construye la curva. Entonces, a saturación. A capacidad de campo. Y finalmente el último punto es el de marchitez permanente y marchitez permanente. ¿Listos? Con base en esa situación, mejoramos el cálculo de las necesidades hídricas, ¿sí? Digamos que paralelo ahí podemos hacer las dos cosas. Caracterizamos suelo, caracterizamos clima y hacemos el cálculo de la solución de las necesidades hídricas, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, el tema de este componente de la física del suelo, que si no hacemos fase soluble, ¿quién ha hecho fase soluble últimamente? Nadie. Y eso que solo vale 43.000. Mucho menos iremos a hacer este de física que vale como 100.000 o más. ¿Listos? Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Entonces, después de eso, ya sé que en el mercado existen unos fertilizantes. Están listos. Ahora, el séptimo paso, paso 7. Si se me olvida alguno, no duden en escribir, no hay problema. Estamos todos aprendiendo. El paso 7, ya cuando tengo todo claro, sé que voy a sembrar, bueno, ya tengo mi diseño hidráulico, o sea, fui juicioso con el diseño hidráulico, o por lo menos sé cómo funciona. Si no estuve pendiente, por lo menos sé cómo funciona. Hice análisis de agua, de suelo, fase extractable, fase soluble, y si me interesa conocer un poco más del suelo, hago la biología del suelo, si me interesa, ¿sí?
que debería interesarnos a todos, pero pues la técnica, o sea, no está todavía, ¿cómo se llamará? Como insertado dentro de nosotros hacer un análisis de biología de suelo, ¿sí? Que también será importante. Luego que tengo los análisis de todo, debo empezar a decir, ¿qué es lo que voy a sembrar? ¿Será que el suelo, el análisis de suelos, o sea, lo que tengo sí me sirve para sembrar? Si decido que sí me sirve, pues debo saber mínimo, oiga, desde que siembro hasta cosecho, ¿cuántos días son? 170, 180, 60, 70, ¿cuántos tengo? Y durante ese tiempo de cosecha, ¿cuántas fases fenológicas pasan? ¿Sí? Porque con base en las fases fenológicas o en las etapas fenológicas, sé que debo aplicarle un nutriente más o en mayor cantidad al inicio o al final, o en la mitad o al final, ¿sí? Es un ejercicio ahí como de lógica. Recuerden que es una curva de crecimiento típica sigmoidea. Empieza bajito, empieza a crecer y al final ya llegó como nosotros, ¿sí? Tenemos nuestras etapas, niños o bebés o maternos, luego niños, luego entramos como en una etapa de adolescencia, luego la juventud, luego nos hacemos pues ya una etapa de adulta y finalmente pues nuestros ejercicios de senescencias. Entonces, bueno, eso es una curva de crecimiento típica. Las plantas tienen exactamente la misma curva de crecimiento típica, ¿sí? Sigmoidea, típica, la típica curva de crecimiento. Entonces, debo saber qué es lo que le aplico en cada etapa. ¿Ustedes creen que cuando uno ya está un poco más entrado en años puede comer todo lo que comía cuando tenía 18 o 20 años? Uno a los 18 eso comía, si podía comer fritanga todos los días, comía y la bajaba como con 5 cervezas, ¿sí? Y ahora vaya a ese mismo ejercicio a los 50 o 60, no puede, ya no puede, uno ya no puede. Entonces, ¿por qué, si nosotros no podemos, por qué le decimos a las plantas que siempre tenemos que echarle triple 15? 15 de nitrógeno, 15 de PO5 y 15 de K2O. Es que la planta no tiene diferentes necesidades. ¿Bien? Entonces, sabiendo eso, y con el paso 4 y paso 5, calculamos las necesidades hídricas. Entonces, para calcular las necesidades hídricas debo entender dos cosas. Uno, la dinámica que la genera el clima y la dinámica que la genera el componente físico de suelos, para entre los dos calcular esas necesidades. Luego, ya sé cuánta agua tengo, cómo la voy a aplicar, bueno, todo ese tema. Oiga, tengo que ir al mercado y decir, oiga, ¿qué es lo que hay en el mercado? Porque finalmente la decisión es ir a comprar unos fertilizantes. Todo esto que les estoy diciendo se traduce en ir a comprar unos fertilizantes, pero que no caigan en el error, Dios mío, porque es que a mí me parece patético lo que sucede. Y les voy a decir mi experiencia patética. Medianamente entiendo el cuento de la fertilización y lo de los suelos, ¿sí? Porque hay personas súper expertas. Yo medianamente entiendo qué es lo que debo hacer, ¿sí? Y un día me fui a comprar un abono a un almacén X. Dije, necesito que me vendan este abono. Y el señor que me atendió me dijo, no está ese abono, pero vea, le tengo este que es mejor. ¿Sí? Y muchas decisiones de ir a comprar, o sea, todo lo que estamos haciendo aquí, todo lo que estamos haciendo aquí hacia atrás, si la embarramos cuando vamos a comprar el fertilizante, oiga, pues ¿para qué invertimos eso? Pues más bien vaya al almacén de una diga que le vendan ahí, o sea, ustedes van al almacén, oiga, ¿qué fertilizante es bueno para la siembra de tomate? ¿Por qué? Porque es el mejor. Entonces, o sea, si esto no se traduce en que vamos a cambiar la decisión de ir a comprar, pues mejor no se desgasten y sigan haciendo lo que están haciendo. Porque si nos desgastamos en esto, vea todo lo que hemos hecho, hidráulica, análisis de suelo, y llegamos al almacén de granito que me venda 5 kilos de nitrato de potasio y me venda 3 kilos de ácido fosfórico y que luego me venda 3 kilos de sulfato de magnesio y 10 kilos de nitrato ¿de qué? De nitrato de calcio, por ejemplo. Y llegan y preguntan, no hay, no los hay. Y le preguntan, bueno, ¿y para qué es? No, es para fertirriego. No, le tengo este producto. Y ustedes lo compran. Pues no hicimos absolutamente nada. ¿Sí? Nada.
Por eso es que hay que saber el mercado que hay. Pues yo me hago una listica, oiga, tengo en el mercado encuentro nitrato de amonio, sulfato de amonio, ácido fosfórico, tengo este fertilizante que se llama hidroinicio, luego este tengo que se llama hidrofinal o hidroproducción, luego tengo este que se llama acafos, luego este, hice la lista, ¿sí? Hice la lista, oiga, ya. Reviso que sean altamente solubles, evidentemente, y luego empiezo a revisar. O este lo puedo mezclar con este con este, ya listo, ya, punto, ¿sí? El paso 7 nos lleva a echar cálculo, que es lo que hicimos ayer. ¿Sí? Entonces, el paso 7 es establecer la fórmula de fertirriego en partes por millón. No hay otra opción esta. Si no la establecen en partes por millón, se perdió la platica. No hicimos nada. ¿Sí? Entonces, ojo, establecer la fórmula de fertirriego en partes por millón. Partes por millón. ¿Listos? Les digo, ¿quién establece la fórmula de fertirriego? A ver, ¿quién la establece? Denme ideas de quién puede establecer la fórmula de fertirriego. El análisis de suelo y los requerimientos del cultivo. Ok, listos. ¿Quién tiene la información del análisis de suelos y los requerimientos del cultivo? ¿Quién los tiene? Nosotros. Cada predio. ¿Quién los tiene? El cultivador debe tenerlos. El cultivador debe tenerlos. ¿Listos? Si el cultivador no los tiene, pues deben recurrir a un experto. ¿Sí? A un experto. Pero el experto no debe ser, con el perdón de mis colegas, el experto en ventas. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, yo siento lo que digo y seguro me van a condenar muchos colegas agrónomos por eso que estoy diciendo, pero es que no se puede. Si yo estoy vendiendo hoy este producto, seguro que voy a decir que el mejor producto es este. Y si mañana me cambian de empresa, entonces voy a decir que el mejor producto es este. No. De acuerdo, ingeniero, porque nosotros, los ingenieros agrónomos, antes de tener espíritu de ventas, debemos ser profesionales en el manejo. Sí. Entonces, yo siento que si digo esto, no lo digo con el ánimo de ofender, sino que tenemos que mejorar. Entonces, esos requerimientos en partes por millón los debe tener el agricultor a través de la experticia, el profesional porque tiene la información que ha recogido de muchos años y con eso se volvió un experto, ¿sí? O sea, yo no me puedo inventar hoy la fórmula, ¿sí? O sea, los datos que les digo que es establecer esta fórmula de fertirriego en partes por millón, o sea, yo no me la invento, o sea, ¿por qué les digo que aplicar esto? Porque de alguna forma he trabajado en el sector de la floricultura y manejé básicamente, mi experticia fue allá en producción de rosas y en manejo de la fertirrigación, ¿sí? Y pues todo mi ejercicio académico ha sido a través de suelos y aguas. Entonces, pues debo tener información súper clara de cómo es. Y hoy día les puedo decir, vea, una fórmula de base es esta, ¿sí? Y les garantizo que con esa fórmula de base no les va a ir mal, ¿sí? Háganla. Y revisen. Y miren qué le puede pasar al cultivo. Y la siguiente fórmula, ustedes la van mejorando y hasta que dicen, oiga, encontré como un equilibrio, pero todo es dinámico, pero voy a seguir con esta fórmula de base y cuando vea algún síntoma, porque las plantas son quienes expresan realmente si se están sintiendo bien o no, si el fertilizante que le estoy aplicando es o no, pues hago un drench o ese día de repente digo, no, voy a aplicarle un refuercito de nitrógeno que lo veo como flojo, le voy a colocar hoy 100 partes por millón de solo nitrógeno, no voy a aplicar la de base, voy a hacer un refuercito de potasio, entonces pues hago el refuercito de potasio con sulfato de potasio. Las veo así como medio amarillentas, pero no es nitrógeno, sino es como magnesio.
voy a echarle un refuercito de 50 partes por millón con sulfato de magnesio, solo sulfato de magnesio, ¿sí ven? Pero si está la base, yo puedo empezar a colocar de aquí, tal, y voy organizando mi fórmula de fertirrigación. ¿Listos? Cuando establezco la fórmula de fertirrigación, ojo que puede ser con base en la experiencia, esa fórmula de fertirrigación, ¿de dónde sale? De la experiencia del agricultor, a toda esa experiencia, ¿sí? Experiencia del agricultor, más la experiencia del experto, ¿sí? O del profesional, ¿sí? No porque seamos profesionales, pero ya no la sabemos todas, no. Decía mi madre, o dice mi madre, oiga, es que la experiencia no se compra en botica, ¿no? Y las cosas, hombre, hay que vivirla, o sea, hay que hacerla, o sea, hay que tener experiencia para poder hacer algo ahí. Entonces, la experiencia de parte del agricultor y de parte del experto se juntan para establecer esa cuestión de la fórmula fertirriego. ¿Cómo debería funcionar? ¿Cómo debería funcionar si queremos que esto sea técnico? Yo soy el agricultor, entonces tengo mis fórmulas. Y normalmente llega el experto y me dice, oiga, Germán, ¿cómo va con el cultivo? ¿Qué va a hacer? Entonces digo, listo, voy a aplicar esta. Muestra el análisis de suelos. No, podemos ajustarla aquí, ta. Entonces, la fórmula se ajusta previo al inicio de las labores o el inicio de todo mi programa de fertirrigación. ¿Sí? Yo debo ajustarla. En flores, ¿cómo funciona? Imagínense, son 6.500 hectáreas que tiene Colombia en flores. ¿Sí? Genera más de 200.000 empleos. O sea, metamos toda la floricultura en el Alto Chicamocha, por poner un ejemplo, si no ahorita Mauricio se encrespa, pero para llevarlo a áreas, ¿sí? En Colombia hay 6.500 hectáreas de flores. El distrito de riego del Alto Chicamocha, entre Sogamoso y Paipa, más o menos tiene 6.500 hectáreas. O sea, hagan el ejercicio mental de meter toda la producción de flores en el valle del Alto Chicamocha, entre Paipa, lo que es el distrito de riego. Esos son 6.500 hectáreas. Esa vaina, imagínense, genera 200.000 empleos, directos e indirectos. Y genera un montón de cosas. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Todas las fincas tienen un agrónomo para el tema de la fertirrigación. Y va un asesor y le dice, quiero revisar qué está haciendo. Oiga, sí, lo está haciendo bien, ¿cómo está? Y listo, ¿sí? Nosotros podríamos hacer eso, ¿sí ven? Entonces, generamos nuestra fórmula de base y el experto viene y dice, vea, no, podemos manejarla así, este fertilizante no le está funcionando bien, cambiémoslo aquí porque este es mejor, por la disponibilidad, ¿sí ven? Entonces podemos de alguna manera empezar a mejorar ese asunto desde la asesoría, desde la asesoría. Por eso les digo que es que a veces el tema del subsidio no me cuadra porque nos volvemos muy dependientes, ¿sí? Pero la universidad podría colaborar en ese tema. Después que tenemos esa fórmula de fertirriego, ¿sí? El paso 8, que no lo hemos hecho, el paso 8, ya establecimos la fórmula de fertirriego, la fórmula de base, 110, 60, 220, 180, 80. Listo, ya la establecimos. ¿Sí? Listo, quedó ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Un balance. Vamos a balancearla. Balance de la fórmula con aportes de quién. ¿Qué nos aporta? ¿Quién nos aporta en este caso? ¿Cómo la voy a balancear? ¿Quién me aporta a la fórmula? Los fertilizantes. No, pero antes de... El contenido de los elementos en el suelo también, el análisis. Muy bien, muy bien. ¿Y quién más? ¿Quién más?
Sería ya tener en cuenta los requerimientos del cultivo. ¿Quién nos aporta? Entonces, pilas con ese tema. Ojo, volvemos a la situación. Tenemos nuestra fórmula de base. Listo, yo voy a aplicar esto. Pero yo debo hacer un balance entre quién aporta, y aquí los aportes son del suelo y del agua. ¿Sí? Por eso es súper importante caracterizar el análisis. Por eso aquí lo tenemos de primeras o de segundas. De segundas, de análisis de suelos y aguas. ¿Sí? El agua, ¿para qué hacemos análisis de aguas? Uno, para mirar qué limitantes tiene. Si el pH de esa agua es muy ácida, pues ¿quién va a hacer eso? Nadie. ¿Sí? Si la conductividad eléctrica del agua es muy alta, pues va a salinizar. Listo, no sirve el agua para riego. Por ejemplo, vea, en Tunguavita, en nuestra granja de la UPTC en Paipa, tenemos problemas de aguas. ¿Sí? Porque pues allá el tema es complejísimo y no hay una fuente superficial que nos aporte. Entonces, listos, vamos a buscar el agua subterránea, maravilloso, está a 50 metros. Salina, ¿no sirvió? No sirvió. ¿Sí? Entonces, pues ya, no sirvió. Entonces debemos tener ese análisis de aguas para decir, ¿sirve o no sirve el agua? Después de que entendamos que sirve el agua, el análisis de agua nos va a decir, ya, tiene nitratos, tiene fosfatos, tiene calcio, tiene magnesio, tiene potasio, tiene sodio, tiene carbonatos, tiene bicarbonatos. ¿Sí? Es que también cometemos un error en entender que esa vaina de aguas duras y aguas blandas. Lo que nosotros debemos saber es si tiene carbonatos o si tiene carbonatos y bicarbonatos. Eso es lo que nos interesa del agua, saber cuál es el pH, cuál es la conductividad eléctrica, si aporta nitratos, si aporta fosfatos, si aporta calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿sí? Si tiene problemas de carbonatos o bicarbonatos. Eso es lo que nos interesa. Y como es agua, o sea, eso ya está disponible. O sea, si tenemos calcio en el agua, esa vaina ya está disponible. Punto. Entonces, ¿yo qué es lo que debo hacer? Si, por ejemplo, si mi fórmula de base de fertilización me dice, oiga, Germán, va a aplicar 200 partes por millón de calcio, pero el agua le está aportando 20, pues, hombre, descuente. Porque usted está utilizando un agua que le está aportando 20 partes por millón de calcio. ¿Para qué las aplica? Descuéntelas, ¿sí? Si le aportó 5 partes por millón de nitrógeno, pues hombre, si tenía 110, aplique 105. Ya, o sea, tenemos que hacer eso porque el agua se convierte en un aportante. Entonces, hacemos el balance de la fórmula con aportes de agua y suelo. ¿Listos? Ojo, o sea, ahí se ajusta, ahí, pin, se ajustó la fórmula. ¿Sí ven? Y el paso 9 es el cálculo de la solución área, el cálculo como tal. Cálculo de la solución nutritiva. ¿Listos? Eso es lo que estamos viendo, el cálculo de la solución nutritiva, ¿sí? ¿Con base en qué? En nuestras fórmulas, las vamos a copiar. Nuestra fórmula 1, ¿dónde está? 2, 1. Esta. Copiar. Entonces vamos a hacer el cálculo de las soluciones nutritivas con base en la fórmula 1. Esta. Quitamos aquí esto. ¿Listos? La fórmula 1. Y nos vamos para la fórmula 2. Aquí está la fórmula 2. Esta. Listos, vea. Ahí está.
Con base en esas dos fórmulas hacemos, con base en esas dos formulitas, hacemos el cálculo de la solución nutritiva. Ahí está. Toda la tarea está resumida ahí en ese paso a paso. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer de manera eficiente el aporte de agua y nutrientes. ¿Hasta ahí alguna duda o podemos continuar? Muy claro. Ok. Pero si alguien tiene alguna duda, no dude, o duda o tiene algún aporte, no hay ningún problema. Listos. Pues si no hay preguntas, vamos a dejar una tarea, porque es que yo lo sé hacer. Sí, yo normalmente lo hago y lo enseño, entonces creo que ya la posibilidad de mejorar es un poquitico baja, ¿sí? Pero en cambio ustedes lo pueden hacer nuevo y tienen o sea, ustedes tienen para dónde más crecer, ¿sí? O sea, eso es lo importante. Ustedes tienen un montonón de techo para crecer, en cambio a mí me queda muy poquito techo para crecer, ¿sí? Pero si no lo hacemos, si ustedes no lo hacen, pues grave, porque no aprenden, ¿sí? No aprenden. Entonces, vamos a dejar tarea para que ustedes empiecen a hacer el cálculo de esa solución nutritiva, ¿vale? Vamos a dejar tarea, porque ustedes son los que deben aprender, o sea, ustedes deben aprender un poco más de lo que yo sé. La idea es que suban el nivel un poquito, y eso únicamente se logra, de verdad, se logra aprendiendo, haciéndolo, mejor dicho, haciéndolo. Si no lo hacemos, ahí quedamos toda la vida varados. ¿Listos? Entonces, vamos a calcular una solución nutritiva. Entonces, denme un instante, dejo de compartir, bueno, es que no me acuerdo dónde está eso, para revisar una cosa. Para revisar todo esto resulta muy fácil. Muy fácil si lo hacemos en un Excel. ¿Sí están viendo aquí el Excel que aparece en mi pantalla? No, señor, está en negro. No, señor. No se ve nada Ok, en pantalla. Está en la pantalla. Ok, déjenme, entonces ya comparto. Déjenme comparto aquí la pantalla. Nuevamente con el Excel que quiero que vean. Pantalla completa, no, presentar ahora. Una ventana. Ok, está. Ahora sí ya, ahí va, ponla. Ahí va. ¿Sí lo ven? Atentos a cualquier sugerencia. ¿Sí ven el Excel? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ok, entonces ponle atención a esto, que eso lo podemos hacer. ¿Por qué les digo que, ojo, llegamos hasta unos, ¿cómo se llamará? Como hasta unos límites en la responsabilidad, ¿sí? Si ustedes están motivados o pueden motivar a otras personas en que podemos seguir con esto, la responsabilidad absoluta sería de ustedes con la gerencia y con la junta directiva, ¿sí? Creo que ahorita están como en asambleas ahí por unidades de riego. Es el momento de decirle que vaya, ayúdenos. O sea, ¿por qué solo tenemos agua? ¿Por qué no tenemos una asesoría? ¿Por qué no tenemos, bueno, miles de cosas
que se pueden hacer, pero tenemos que generar la motivación, ¿sí? Yo no puedo, como profe de la universidad, decirle a la gerencia y a la junta directiva, oiga, háganlo, ¿sí? Porque pues dirán, pero es que Germán tiene interés. Entonces, pues sí tengo interés, pero no lo puedo manifestar. Porque no es mi responsabilidad manifestar un interés que es lógico. Entonces, si ustedes manifiestan el interés a la gerencia y a la junta directiva, y la gerencia y la junta directiva le manifiestan ese interés a la universidad, pues ahí es donde yo ya puedo empezar a decir, listos, acerquémonos y les podemos ayudar a asesorar, ¿sí? Con unos compromisos mínimos, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, yo podría estar con todos ustedes en unos ejercicios de asesoría, ¿sí? Que los debe llevar a mejorar su capacidad cuando estén haciendo la aplicación de la técnica de la fertirrigación, ¿sí? En ese sentido, pues todo se puede hacer pues con un Excel, pues porque resulta un poco más fácil, ¿sí? Pero es que yo no puedo decirles de dónde sale, o sea, si no les explicaba lo anterior, llegar de una vez a decirles que el Excel le soluciona el problema, porque es que esa es otra situación. Entonces, alguien creó un Excelcito chimbo y luego lo llevó como a una aplicación, a una app, entonces la persona sin ser experta la descarga, entonces dice, uy, yo soy el más berraco del mundo porque deme los datos y yo aquí le calculo todo. Pues no, o sea, uno tiene que aprender a hacerlo para poder mejorarlo, porque si yo creo que la solución, es una aplicación en Excel o una aplicación tecnológica, estoy fregado, definitivamente, porque no sé de dónde sale esa vaina, ¿sí? Entonces, para llegar a este Excel, pues tuvimos que aprender muchas cosas todos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este Excel así de rapidez? Hay unos análisis de suelos y de aguas, porque les en cuenta, ¿sí? Digamos que saltamos un par de pasos, sí, ya, o sea, ya saltamos el paso 1, porque entendemos la hidráulica, estamos en el paso 2, vea, ¿sí? Estamos en el paso 2, análisis de suelos y aguas. Ojo, pillen. Entonces, vea, aquí que tengo, digo, voy a sembrar tomate, tengo el análisis de suelos. Entonces, el análisis de suelos me dice que tengo un pH de 5.5, que la conductividad eléctrica es de 1.2, que tengo un montón de calcio, 9.2, que tengo un poquitico de magnesio y que tengo unos niveles entre adecuados a bajos de potasio, ¿sí? ¿Qué tengo? La conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, digo, que tengo unos elementos como el zinc, que está en un rango adecuado, como el hierro, que está en un rango medio, como el manganeso, que está en un rango medio, como el cobre, que está en un rango medio. Tengo el 6% de materia orgánica y tengo 17 partes por millón de fósforo con una técnica que aquí en Colombia no se hace, que es Olsen. Aquí se hace Bray 2 y tengo una relación. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Hoy eso es lo que tengo. ¿Sí? Entonces, si lo analizo así de rapidez, encuentro que tengo problemas de calcio, porque el calcio, por los altos contenidos que tiene, está saturando la fase. Y puede el calcio, este calcio que aparece aquí, este calcio alto que aparece, puede estar generando antagonismo, puede estar bloqueando al fósforo. Los voy a marcar en azul lo que está bloqueando. Y bloquea todos estos elementos menores. Los bloquea. El alto contenido de calcio que aparece en rojo bloquea lo azul, los elementos menores y el fósforo, ¿sí? Recuerden, esta capacidad de intercambio catiónica, vea que es 10, ¿ah? Que es la suma de todos estos. Si es 10, el calcio está como en el 90%. ¿Qué significa? Que si volvemos al plato de comida, nos sirvieron la sopa y el seco. Pero fuimos tan complejos que nos tomamos 3 platos de sopa. O sea, saturamos nuestra capacidad con 3 platos de sopa y luego la verdura, que aporta un montón de cosas que son los elementos menores, no fuimos capaces de comerla, ¿sí? Y luego la carne, en cualquiera de sus versiones, que aporta proteína,
tampoco fuimos capaces de tomarnos las 100. Entonces se saturó la fase con calcio. En este caso, la fase está saturada con calcio. Véalo. De 10.55, 9.2 son calcio. Está saturadísima la fase. Si está saturada la fase intercambiable, significa que el fósforo que está aquí se convierte en fosfato de calcio, fosfatos de calcio insolubles. Y al estar saturada con calcio, no podemos tomar estos elementos minerales. Aquí debo tomar una consideración para irme al último paso. ¿Se acuerdan que el último paso era el ajuste de la fórmula? El noveno paso, digo, el octavo, el antepenúltimo, era ajustar la fórmula. Pues la voy a ajustar, porque vea, aquí entiendo que no puedo tener, o sea, si el calcio está alto, no puedo darle una dosis alta de calcio, ¿sí? Entonces debo bajarle al calcio un poco, subirle al fósforo, porque a pesar de que hay o que está en medio, está bloqueado, y a pesar de que estos elementos que aparecen adecuados y medios, ¿sí? Están bloqueados por calcio. Entonces, ¿qué debo hacer? Mejorar un poco esa disposición. Para eso sirve el análisis de suelos, ¿sí? En eso se traducen 160.000 pesos que pagamos en una decisión. ¿Cuál decisión? Bajarle la aplicación de calcio, subirle la aplicación de los elementos menores y subirle la aplicación de fósforo, ¿sí? También debo entender que debo aplicar más magnesio y más potasio, que no debo encalar, porque a veces es una locura aquí cuando se da por encalar, a todos nos da por encalar. ¿Y por qué encala? Porque tocó, pero ¿por qué tocó? O sea, ¿por qué tocó encalar? ¿Por qué tocó encalar? Laura Camila está pero volando. También tiene deficiencia de magnesio por exceso de calcio. Entonces, debemos ajustar la fórmula con base en todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? Mucho calcio genera desbalances. Aquí están las relaciones catiónicas. Dicen, vea, el calcio, al haber mucho calcio, se limita la toma de magnesio, como dice Laura Camila. Entonces, ¿qué tenemos que ajustar? Pues la fórmula, porque ya la de base que tengo, la base que tengo que construir con mi experiencia y que construir con mi experiencia más la experiencia del experto, la tengo que mejorar. ¿Vale? Listos. Ahora, nos vamos para el agua. Entonces nos dice, vea, el agua viene de un lago que se llama Atitlán, el pH es 5.9, que es berraquera de agua. Tiene un pH, tiene una conductividad eléctrica de 0.19, una manchera, esa agua no tiene sales. En cambio, tiene en miliequivalentes por litro, tiene, ojo, los elementos calcio, potasio, calcio, magnesio, sodio, fósforo y azufre están expresados en miliequivalentes por litro. Tenemos que pasarlos a partes por millón, después miraremos cómo se hace, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice? Vea, el agua que usted va a regar aporta potasio, tiene que descontarlos. Está aportando calcio y tengo un montón de calcio, pues tengo que descontar los aportes, porque imagínense, si no invertimos 43.000 pesos en aguas. Tengo un montón de calcio, alto, vea, calcio alto. El agua me aporta calcio y yo le voy a meter más calcio. Pues hombre, joden, nos jodemos, pero peor. Y después, pero es que está como amarillo esa vaina, no, échele. No, hombre, hay que saber, para eso es el análisis, ¿bien? Entonces, le está aportando potasio, que hay que descontar, le está aportando calcio, que hay que descontarle, le está aportando magnesio, que hay que descontarle, el sodio está dentro de los rangos adecuados. Si el sodio está muy alto, pailas, tenemos que hacer alguna cosa para lavarlo, para diluirlo, porque si no, no podemos aplicarlo. Está aportando 0.01 mil equivalentes litros de fósforo, hay que descontarlo, azufre también, y está aportando solo este poquitico de partes por millón. O sea, en términos generales, el agua de riego de los microelementos no aporta nada. En el suelo hay un poquito, pero están bloqueados. ¿Qué significa? Que toca subirle a los microelementos. Ya vea, hemos invertido 200.000 pesos, pero vamos a salvar una inversión como de 30 millones. ¿Sí ven? Lo importante de hacer inversiones y no entender el análisis de suelos como un costo y saberlo interpretar y saberlo llevar a la experiencia de saber qué hacer, ¿sí? Estas son herramientas diagnósticas, ¿sí?
Entonces, el médico, ¿cómo hace con nosotros? ¿Será que ahí mirándonos, será que mirándonos el aura nos dice que estamos altos de triglicéridos? Y no, pues hay que hacer los análisis, ¿sí? Entonces, así como por eso ellos diagnostican, nosotros también diagnosticamos con base en herramientas diagnósticas, un análisis de suelos, un análisis de aguas. ¿Listos? Me está diciendo que está aportando, vea, 0.74 partes por millón de nitrógeno, pues habrá que descontarlo, ¿sí? De cloro, hay que tener cuidado para que no se genere, porque si regamos, pues, digamos que aquí el cloro está dentro de lo normal, ¿sí? Pero si tuviéramos aguas con altos contenidos de cloro, pues podríamos de alguna manera inducir la salinidad por cloruros, ¿sí? Sulfatos lo mismo. De fosfatos no aporta nada. De nitratos, vean, nitratos. Hay nitratos, hay nitrógeno en forma nítrica y en forma amoniacal nítrica. Entonces, ahí, por ejemplo, vea, entre los dos está aportando 10 partes por millón, casi 0.74 aquí y 9.39, nos dan casi 10 partes por millón que debemos descontar de la fórmula. Tenemos bicarbonatos 0.44 y carbonatos no tenemos nada. ¿Sí ven? Entonces, si no tenemos carbonatos y los bicarbonatos son muy poquitos, ¿para qué nos ponemos a comprar lo que no tenemos que comprar? Es muy probable que usted diga, no, pero si está haciendo fertilización, toca que aplique un acondicionador del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque también viene incluida dentro del paquete. Ah, no, señores. Los bicarbonatos, que son estos HCO3, estos bicarbonatos, voy a marcar estos dos. Estos dos, cuando aparecen carbonatos y bicarbonatos, carbonatos CO3, bicarbonatos HCO3, hay que neutralizarlos. ¿Con qué los neutralizamos? Con un ácido. Podemos utilizar ácido fosfórico o podemos utilizar ácido nítrico. ¿De qué depende? De lo que yo más necesite. En este caso, vea, por ejemplo, fósforo no está aplicando el agua. ¿Sí? No aporta el agua. Aquí tengo contenidos bajos de fósforo o medios, pero están bloqueados. ¿Sí? Si tengo que invertir para neutralizarlo, pues yo prefiero utilizar, para este caso, ácido fosfórico. Neutralizo el bicarbonato, mejora la disponibilidad de los nutrientes y queda una vertedera. ¿Cuánto hemos invertido? 200,000 pesitos, 160,000 del análisis de suelos y 40,000 del análisis de aguas. Si hacen esto con los Chicamocha, la UPTC le rebaja el 40%. El 40% de 200,000 son 80,000. O sea que ustedes tienen análisis de suelos y análisis de aguas por 120,000. Y si son juiciosos, también hacemos fase soluble. Vale como 43,000. Esa les queda como en 30,000. O sea, ustedes invertirían en tener las herramientas diagnósticas, fase extractable, fase soluble y análisis de agua, 150,000 pesitos. ¿Cuánto vale producir el tomate? ¿Unos 20 millones? Supongamos, ahí más o menos, uno puede hacer una inversión de 20 millones. ¿Y no van a invertir 150,000 pesos en unas herramientas diagnósticas? ¿Cuánto es 150,000 de 20 millones? Ni siquiera el 1%. No es el 1%. Entonces, imagínense. Hay que entender la dinámica de todo este asunto. O sea, sin esto no podemos hacer una buena fertilización, no podemos crear un buen plan de fertilización, no podemos hacer nuestra fórmula de base. Entonces, den cuenta, análisis de aguas, análisis de suelos. Ya sabemos qué le sucede, ya sabemos qué le puede suceder al suelo ahí desde la química y desde los aportes del agua. ¿Listos? Con base en eso, ajustamos a otra cosa. Vea. Pilas con esto. Tenemos sólidos suspendidos el 31%, sólidos sedimentables el 0.3%, no por ciento, sino miligramos litro y sólidos disueltos. ¿Sí? Estos datos nos sirven para
comprar el adecuado sistema de filtrado. O sea, ¿por qué debo comprar anillas o por qué debo comprar filtro de arena o por qué debo comprar el que fuere? ¿Sí? Porque hice un análisis de aguas y las aguas tienen sólidos suspendidos, sólidos cementables y sólidos disueltos. Y con base en esos numeritos es que voy a comprar mi equipo de filtrado. ¿Listos? Tenemos análisis y tenemos esto. Ahora, ahí hay una pequeña interpretación. ¿Sí? Oiga, el pH le dice, ¿está bien o no? ¿Qué hay que hacer? En términos generales, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Listos? Para el tema. Entonces nos dice, vea, si usted tiene menos sólidos suspendidos, cómprese un filtro de grava. Valor de riesgo. Si usted tiene ese filtrado, si tiene ese valor, cómprese un filtro de grava. Pero si tiene este valor, pues cómprese unos filtros secundarios. Entonces comparamos estos resultados con estos resultados y seguramente vamos a encontrar cuál es el mejor filtrado para nosotros. ¿Sí? Importante ese tema. ¿Ok? Para que sepamos hacer las vainas bien. Después de esto, ahora sí viene nuestro ajuste de la fórmula. Entonces, fertirrigación para el cultivo de tomate, los que les gusta el tomate. Ahí aparece la fórmula. Ahí sí ven que la fórmula es lo menos complicado del asunto. Es lo menos complicado. Entendemos, vean. Entonces, tenemos 3 estados. El primer estado se llama trasplante. Puede durar entre 22 y 45 días. Bueno, ustedes los ajustan bien. Hay otro estado fisiológico, fenológico. Aquí no es fisiológico, sino fenológico. Fenológico. Estos, trasplante, floración y maduración y cosecha. Están estos días que aparecen ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le dije, oiga, yo ya lo ajusté con la experticia del agricultor y con la experticia del experto. La experiencia. Entonces, la primera etapa voy a aplicar 140 partes por millón de nitrógeno, la segunda etapa voy a aplicar 170 y la última voy a aplicar 195. De potasio voy a aplicar 180, 240, 280. Ahí están todos los datos, vean. N, P, K, Ca, MgO, Mg, S, todos, vean. Hierro, manganeso, cobre, y todos están ahí, para el que quiera. ¿Listos? Entonces, luego, yo ya sé, entonces, aquí está las partes por millón, los equivalentes litro, porque recuerden que algunas unidades del análisis de agua vienen en mil equivalentes litro, entonces debo tener la misma unidad para hacer las sumas y las restas. Ahí está todo. Las relaciones entre los elementos obedecen a la necesidad del equilibrio de cationes en el suelo según el análisis de suelo. Ok, listos. Entonces ya den cuenta que sí es importante saber cuántas etapas tengo en mi cultivo, cuántos días lleva la etapa para saber cuáles son las necesidades. Den cuenta que las necesidades cambian, ¿sí? Más que todo en NP, en calcio se mantiene, en magnesio, pero en potasio sí cambian sustancialmente, igual que en nitrógeno, fósforo casi no cambia. Y listo, ¿sí se dan cuenta? Pero ya sé. Y luego de eso ya me voy a mi cálculo de la solución de fertilización. ¿Sí? Yo puedo aquí cambiar, aquí ingreso los datos en verde y todo esto me cambia y me dice todo lo que tengo que saber de la programación de riego y de la fertilización. ¿Sí? Pero para llegar a esto, primero debemos hacer un ejercicio manual para que ustedes entiendan que no es el Excel el que funciona, sino lo que funciona es lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, de tarea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? De tarea. De tarea. Tarea para la otra semana.
van a caracterizar esta parte. Lo último, van a hacer esta situación, van a llegar hasta el paso 7, 6 por lo menos, ¿sí? Van a decir, vea, hoy, o sea, quiero saber qué tienen, ¿sí? Quiero que me digan, vea, mi finca es de tantas hectáreas, su chicamocha me da una válvula de tanto, más o menos con el área, yo sé cuánta agua tienen. Tengo una válvula, 2 válvulas, son automáticas, son chinomáticas, la válvula es de tantas pulgadas, listo, ya, entonces ya hicieron esta parte hidráulica, me cuentan cómo está. Segundo, vea, tengo un análisis de suelos de hace 10 años, listo, lo encontré. O no, vea, tengo un análisis de suelos de este año. Tengo análisis de agua, dicen, oiga, tengo esto. Si no lo tengo, pues baila, no lo tengo. Dicen, oiga, yo quiero sembrar esto, quiero sembrar tomate, pero aquí en Boyacá, aquí en el Alto Chicamocha, hay 3 etapas fenológicas que son tales y cada etapa fenológica tantos días, ¿sí? Es lo que yo he visto en los cultivos que llevo, ¿sí? Siguiente, el clima. Entonces, para esta época, porque vamos a empezar a regar esta época, en esta época la EBT es de tanto, ¿sí? Si ustedes me tienen o yo me puedo encargar de este dato con unos datos que yo tengo. ¿Listos? Este paso quinto, por ahí yo tengo unos datos, se los doy. Y ustedes hacen de tarea esto. En el mercado, ¿qué hay? ¿Sí? Y si conocen qué hay en el mercado, me dicen, vea, en el mercado hay este, ¿sí? Y si alguno de ustedes está haciendo fertirrigación, me pueden decir cuánto aplican, ¿sí? O sea, el paso 7. Si alguno está haciendo fertirrigación, nos puede decir, vea, yo aplico de este fertilizante 1 kilo todos los días, durante 15 días. Luego, a partir del día 16, aplico 1.5 kilos. Listo, Luego, o sea, para que nos digan qué hacen, ¿sí? Con eso nosotros nos podemos devolver y decir, vea, lo que usted está haciendo está aportando esto de nitrógeno, esto de fósforo, esto de potasio, esto de calcio, esto de magnesio, ¿sí? Como para establecer qué se tiene ahí en esa parte. Y después de eso, ya el siguiente es calcular, ¿sí? Y hacemos el último ejercicio para llegar a hacer, y que ustedes lo tengan ahí escrito, porque es que a veces a uno se le olvidan las vainas, es mejor tenerlo escrito, ¿listos? Para que por lo menos tengamos un ejercicio de guía. Y en algún momento que nos digan, oiga, lo voy a hacer, entonces, pues yo me acuerdo que alguna vez lo hice y tengo mis apuntes, ¿sí? Que a uno se le diga, pero aquí, ¿qué esta vaina es? ¿De dónde sale? Pues llaman, oiga, ¿de dónde es que sale esto? Voy, pues me dicen ya, y pum, y yo les digo de dónde es que sale, ¿vale? Para que sea práctico. Y si no, nos perdemos, se queda solo en el discurso, solo se queda en el discurso esta situación, ¿sí? Y no quiero que se quede en el discurso, no quisiera que se quedara en el discurso, porque pues la idea es que avancemos un poco y mantengan eso, ¿sí? Si ya las condiciones con uso Chicamocha se dan para tener un entrenamiento, sería interesante el otro año iniciarlo, porque aporta a que todos mejoremos nuestra producción con base en el uso eficiente del agua y con base en el uso eficiente de los fertilizantes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Tata, ¿por qué fue el internet? ¿Sí me escucharon? ¿O se fue? ¿O perdí señal? No, señora, estoy escuchando bien. Ok, listo. Ingeniero. Sí, escucho. Perfecto. Nos comparte la hoja de cálculo, la hoja Excel.
quería hacerle una preguntita en base a la... Señor. Ingeniero, sí, muy buenos días. En base a los análisis, lo que usted nos explica ahí, lo del cómo está el pH del suelo, ¿sí? Una pregunta que se me aparece ahorita, si por decirlo yo tengo un suelo que tiene un pH casi neutro, pero en mis análisis me aparece alto el contenido de calcio, y ¿cuál sería la solución? No, porque es que aquí mi vecino, así como he visto, es que hay unas locuras que no entiendo. No, hay cosas que ya como que se salen del entendimiento. La cal o la enmienda calcárea hay que saberla aplicar. No porque mi vecino la haga todos los días o porque yo lo haya hecho toda la vida, está bien, ¿sí? No porque tengo la mina ahí a 3 cuadras, lo hago, ¿sí? Pues ahora que unos finos, entonces que toca aplicar finos porque a alguien se le ocurrió eso. Otro, ¿no? Que es que tocó aplicar gallina, ¿qué es lo que últimamente he visto? Cascarilla de arroz, no sé para qué. No logro entender para qué esa vaina, ¿sí? Digamos, no veo que haya un ejercicio real de mejora en la parte física, el suelo no, pues uno diría, pero de pronto hay, pero no veo, ¿sí? Desde la parte química, como el silicio que puede aportar, pues es muy bajo, porque es que eso ya lo que queda en la cascarilla de arroz ya en términos nutricionales es muy bajo, es muy bajo. Entonces uno no logra entender por qué aplican eso, pero lo aplican. Entonces hay que saber, o sea, la técnica que es buena no se puede convertir en una herramienta que nos degrade el suelo. En el caso de los altos contenidos de calcio, eso seguro que no han logrado a punta de excesos de encalamiento. ¿Sí? Entonces, don Francisco, le recomiendo que haga el análisis de solubilidad, fase soluble, y ahí miramos qué hacer. El ingeniero Ángel Rafael dejó abierto, señor. El problema es que el análisis de ese predio me aparece alto el calcio, entonces es muy difícil porque casi hay sales en el suelo. Si hay exceso de calcio... Hay mucho eco, están hablando varias personas al tiempo y no se entiende nada. Tiene abierto el micrófono el ingeniero Ángel Rafael. Entonces, ingeniero Germán, sí, usted lo que dice es cierto, pero entonces el problema es que para bajar las cantidades de calcio tengo que aplicar potasio, pero tengo también exceso de potasio. Entonces, lo que es que... Por eso le digo, o sea, hágase el análisis de fase soluble y miramos cómo está la... Porque una cosa es que uno tenga... Es como las papas, ¿sí? Si usted tiene un montón de papas, pero crudas, pues es chévere. Pero eso no se va a alimentar. Entonces, hágase fase soluble, a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice fase soluble? ¿Sí? Sí. Y ahí empezamos a revisar el tema
de cómo se empieza a equilibrar. Pero lo que le digo de una es que ya no vuelvo a aplicar cal, ni finos de cal, ni dolomita, ni viva, ni nada. Nada, es que a eso se llega por malos. Y eso es lo que no queremos que pase por eso. Imagínense en 5 años que nos volvamos a ver y nos digan, pucha, ves que mi suelo se salinizó. Ah, pero ¿por qué? ¿Sí? Una técnica que es buena, que es el encalado, vea lo que lleva. Una técnica que es buena en la fertilización, vea dónde puede llegar. Entonces hay que tener mucha prudencia con eso y hacer el análisis de Francisco, y ya con el análisis de fase extractable y fase soluble miramos qué podemos organizar. ¿Sí? De pronto ese calcio lo podemos ahí empezar a bloquear con alguna actividad biológica. ¿Sí? A veces la materia orgánica ayuda mucho a atrapar ese tipo de elementos. Entonces puede hacer un ejercicio de rotación de cultivos, de incorporación de biomasa, y eso también puede ayudar a esa situación. O sembramos cereales de alguna manera como para que extraiga calcio. Bueno, eso hay que verlo con calma con los resultados del análisis de suelos. Ok, gracias, Miguel. Entonces, no se les olvide la tarea. Si no hacen la tarea, la otra semana pues no hay clases, porque ¿cómo hacemos clases sin datos? Es que quiero que les quede el ejercicio, ahí, mejor dicho, así como cuando uno hacía la tarea en el colegio, que oiga, venga, présteme la tarea, y uno la copiaba al pie de la letra pues, para que le quedara. Eso es lo que quiero que les quede claro todos los cálculos paso a uno por uno, y digan, vea, aquí está, y ese cuadernito no lo botan. ¿Sí? Yo todavía tengo mis apuntes cuando estaba trabajando en Flores hace 20 años, porque a veces se me, ay, ¿de dónde está? Ya, mis apuntes ya los tengo. ¿Sí? Es que los apuntes son buenos. Normalmente nunca escribo, pero cuando escribo sé que lo que escribo es puntual, es porque lo necesito. Entonces, esos cálculos espero que lo necesiten, por eso quisiéramos que quedaran ahí puntuales, ¿vale? Entonces, hacer la tarea y nos vemos el viernes. El viernes nos vemos con la tarea. Hagan la tarea juiciosos y lo verá que hacemos un ejercicio real. Lástima que no podemos ir a práctica, porque la idea de esta última parte era ir a práctica, era ir a un cultivo y ver qué es lo que hacen. ¿Sí? O sea, esa era la idea de la práctica, que era haber ido a Flores, a Bogotá, para que ustedes conocieran un sistema extraordinariamente tecnológico y bien manejado. Luego venir a una finca nuestra y decir, eso es lo que yo estoy haciendo, quiero mejorarlo. Entonces empezamos a mejorarlo, pero no pudimos. Por lo menos tengamos datos de qué están haciendo hoy en esta zona quienes producen tomate, ¿sí? Y seguro que los podemos ayudar para que todo mejore muchísimo. Entonces, si no es más, nos vemos el viernes. El viernes. Hacemos los últimos cálculos para que a ustedes les quede claro ese tema. Y no olviden, ya que están ahorita en sus asambleas por unidades, propónganlo. Uno tiene que ser propositivo. Uno debe también entender sus cosas. ¿Sí? Que el subsidio es lo peor que le puede pasar a una comunidad. Que sacar el sombrero y decir que somos los pobres del paseo tampoco funciona. Porque es que nosotros debemos ser empresarios, ¿sí? Y lo peor que uno puede hacer cuando va a hacer un negocio es decir que no tiene plata. Porque ¿quién invierte en uno? ¿Quién cree en uno? Cuando uno le dice, no, es que la agricultura no da, que vea esos precios, que yo su chicamocha solo me cobra el agua. Pues pucha, si yo fuera a invertir, digo, no, hermano, estos manes aquí no sacan nunca nada de eso, porque la pobreza está en la mente. Valoren lo que tienen. Y cuando vayan a solicitar, digan, mira, tengo esto, necesito esto, podemos llegar a un acuerdo. Pero cuando se empobrecen porque a veces la técnica, no, digamos que estamos jodidos para que nos den más, ¿qué? Eso no funciona. Diga, tengo esto, necesito esto y puedo aportar esto. Ah, ahí sí ya le paran bolas a uno. Pero si uno llega victimizado, entonces, con los chicamochos, ustedes pueden ahorita en la asamblea decir, vea, tenemos esto, hemos visto que hay una necesidad, ¿por qué no hacen una relación más directa con la universidad? Y seguro que el rector no va a decir nada. ¿Sí me entienden? Entonces, les propongo eso y entonces nos vemos la otra semana.
muy a las 2:30, 3, con esa información, porque si no hay información no podemos avanzar de la mejor manera, ¿vale? Entonces, buenos días y buen fin de semana, que descansen. Ingeniero, disculpe antes de que se retire, para agradecerle y preguntarle el análisis de la soluble, ¿qué procedimiento es para sacar ese análisis? Lo mismo. Lo único que usted manda a hacer es fase soluble. Ya, caracterización de fases solubles. Caracterización de solubles y ya no es más. ¿Cuál es el costo actualmente en la OPTC? Porque allá... 43.000. 43.000. Listo, ok. Entonces me toca llevar las muestras. Ya me envié las muestras para los análisis, pero no... Ok. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Listos. Bueno, listos. Buen fin de semana y buen descanso. Ingeniero, una pregunta, ingeniero. Gracias. Señor. Es que yo mandé a hacer 2 pruebas de análisis de tierra y ya ratico, casi vamos para 2 meses o algo así y no han Uy, llegado. no puede ser. El martes estoy ahí en el laboratorio, es que no he ido, pero el martes me voy para el laboratorio y ya les pido los datos. Ya José Luis por ahí me envió una relación de los análisis. Sí. Pero tengo aquí María Teresa Botero, Eduardo Alfonso Peñalosa. Ese soy Leopoldo. Ok, listos. Ese soy yo. Listos, ok. Sí, son 2 análisis. Sí, 2 análisis, aquí veo. Sí, aquí veo que son dos análisis. No, el martes estoy en el laboratorio y cuadro todo. Ah, bueno, listo, ingeniero. Listo. Y nos lo envía por correo, ¿cierto? Sí, claro, por correo. Feliz fin de semana y que nos veremos, Dios mediante. Ingeniero Germán, Con vida. dentro de esa lista aparezco yo por ahí con 2 análisis de suelo. Creo que sí, por aquí dice que en la creciente. Francisco Orduz, sí señor, ahí aparecen, del 10 de septiembre. ¿Se puede sumar dentro de ese también entonces lo de la fase soluble? Porque ahí no la mandé a tomar, aunque venía con... No, porque esos ya están. Ah, ya están. Ah, bueno, ni modo, toca comprar. Eso ya están trabajando, en eso ya están trabajando. Toca otro para eso, porque si los enviamos el 10 de septiembre, eso ya está para salir. Ah, bueno. Ok, listo, ingeniero. Buen día. Listo, bueno, buen día a todos. Gracias.